corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues nada, el vídeo de hoy, pues como se acerca el Día de la Madre, vengo a traeros una receta de una tarta que a mí me encanta, que es la tarta de queso de la viña. Yo supongo que muchas de vosotras la conocéis, pero bueno, si hay gente que no la conoce o vosotros la conocéis pero nunca la habéis hecho en casa, esta recetita es súper fácil de hacer y la verdad que está buenísima. ¿Y qué mejor día para hacerla? Pues el Día de la Madre, que ya se acerca pronto. En España es el primer domingo de mayo y en Estados Unidos y en Latinoamérica es el segundo domingo de mayo. Así que nada, el mes de mayo estamos todas de celebración. Esta tarta la podéis hacer tanto si vais a comer a casa de vuestra madre o vienen vuestros hijos a comer a casa, y la verdad es que como postre está buenísima. Y otra cosa que yo os quería presentar es que, bueno, pues para adornar la mesa, para hacerle el regalo a la madre, para hacerle el regalo a tu mujer, bueno, pues vuestros hijos os pueden regalar esto y mirad lo que es. Son estas rosas eternas, Rose Forever. No sé si la cámara lo enfoca. Rose Forever. Es un bouquet, mirad qué maravilla de rosas. Son rosas naturales. La verdad es que, bueno, pues cuando se pusieron en contacto conmigo para ver si quería hacer este vídeo promocional, no me lo pensé porque yo ya había oído hablar de estas rosas eternas. Son rosas naturales. Están tratadas, que es lo que más me gusta. Ya sabéis que yo pues trato de utilizar lo máximo posible cosas naturales, y entonces el tratamiento que tienen estas rosas es todo con producto natural, vegano, no tiene nada de químico. Entonces, bueno, pues mirad qué maravilla de rosas. Tenéis un montón de modelos. Esto es el modelo bouquet porque a mí es el que más me gustó, pero las tenéis también en cajita, las tenéis con menos unidades de rosas porque aquí hay 35 rosas blancas. A mí me encantan las flores blancas, la verdad es que, bueno, pues son una maravilla. Entonces, pues qué mejor que poder decorar la mesa con este regalo o hacer el regalo para el Día de la Madre. Entonces, mirad qué maravilla. Os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción, y también si con este código de descuento que os sale aquí abajo lo ponéis a la hora de comprarlo, vais a tener adicional un 20% de descuento, aparte del que ahora tienen, que por el Día de la Madre tienen un 60% de descuento. La verdad es que es una maravilla el tener estas rosas para toda la vida. Mirad qué preciosidad. Son naturales. A mí la verdad es que me encantan. Así que nada, yo las voy a poner aquí ahora como centro de mesa. Vamos a hacer la tarta y nos vamos a tomar pues un cafetito con crema o un té, lo que vosotros queráis. Yo ya he preparado aquí la mesa para enseguida servirlo. Así que nada, si me acompañáis, vamos a hacer la tarta. Os voy indicando los ingredientes. Es súper fácil de hacer y está de rechupete. Bueno, pues ya estamos en la cocina, nos hemos recogido el pelo, nos hemos lavado las manos y os voy a enseñar los ingredientes, que son súper facilitos. Bueno, pues lo que vamos a estar utilizando son 200 gramos de azúcar, 4 huevos, 250 mililitros de nata para montar y 600 gramos de queso crema tipo Filadelfia. No hace falta que sea Filadelfia, con que sea queso de este tipo es suficiente. Y una cucharadita de harina normal, que también la vamos a echar tamizándola. Estos son los únicos ingredientes que vamos a necesitar para hacer la tarta. Y una vez tengamos preparados estos ingredientes, yo lo voy a hacer en la Thermomix.
pero no voy a seguir las indicaciones de la receta que tiene la Thermomix, porque las indicaciones que la receta tiene es para 10 personas, entonces yo no quiero que me salga una tarta muy grande, con lo cual lo voy a hacer con estas medidas. Y bueno, pues mientras lo preparamos todo, lo primero que vamos a hacer es encender el horno arriba y abajo a 200 grados centígrados, 390 Fahrenheit para las que estéis aquí en Estados Unidos, y que se vaya precalentando. Y nosotros vamos a ir poniendo todos los ingredientes a batirlos. Que no tenéis Thermomix, no pasa nada, una batidora de varillas se hace igual. Entonces yo lo voy a hacer con la Thermomix porque tengo la Thermomix y no tengo batidora de varillas porque ya tengo esto. Entonces lo voy a hacer aquí y se hace en un periquete. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner el queso crema, los 600 gramos de queso crema. Luego vamos a añadir la nata, 250 gramos de nata. Vamos a añadir 4 huevos. Y vamos a añadir los 200 gramos de azúcar. Y vamos a añadir la cucharadita, o en este caso son unos 30 gramos de azúcar, pero yo la voy a tamizar. Entonces la pongo en un colador y la voy a tamizar. Para que quede más suave. Entonces ahora pues lo vamos a batir. Y como veis, queda una crema perfecta. Y a continuación vamos a coger un molde desmoldable. Yo no sé qué medidas son, creo que son como 25, no estoy segura, porque además aquí no me lo pone. Y vamos a coger papel de horno, y lo que vamos a hacer es el papel de horno mojarlo para poder ponerlo en el molde y así moldearlo muchísimo mejor. Entonces vamos a cortar lo que necesitamos y lo vamos a mojar. Bueno, yo en mi caso he mojado 2 porque si no, no me cabe bien. Entonces lo vamos a poner de manera... Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar lo que es la mezcla al molde. Una vez lo tengamos en el molde, vamos a alisar un poquito lo que es la superficie y lo vamos a llevar al horno durante 50 minutos, pero a la media hora vamos a revisar, no sea que por arriba esté ya quemadito,
y entonces lo vamos, si está quemadito, lo vamos a cubrir con una hoja de papel de aluminio para que no se queme y se termine de hacer. Así que ahora lo llevamos al horno, acordaros, 200 grados, 390 Fahrenheit, 50 minutos, el horno arriba y abajo, pero sin aire. Ojo, los que tengáis el horno con aire, no, el aire nada, así que vamos a ponerlo en el horno. Y bueno, pues como podéis ver, mirad la tarta, qué buena pinta tiene. Ahora vamos a esperar un ratito a que se temple, a que se enfríe para poder desmoldarla. Incluso podríamos no desmoldarla y cuando ya esté más o menos fría la vamos a poner en la nevera durante 3 o 4 horas. Hay quien le gusta comerla calentita, pero a mí la verdad que caliente no me gusta. Pero bueno, eso va a gusto del consumidor, así que ahora vamos a esperar a que se enfríe y la vamos a poner en la nevera. Y bueno, pues como veis, el resultado maravilloso. Ahora toca probarla. Ya veis qué buena pinta que tiene la tarta. A mí desde luego que me encanta. Es una tarta muy sencilla, como habéis visto. O sea, los ingredientes, hay quien lo mezcla todo lo sólido y luego va añadiendo los huevos, pero de uno en uno y va batiéndolo. Lo podéis hacer como queráis. A mí desde luego me sale así muy buena. Y bueno, pues si no lo sabéis, que supongo que sí, esta tarta es típica. La receta es del restaurante La Viña en San Sebastián, España. Para las que no seáis de España y no conozcáis, San Sebastián es una ciudad de España y hay un restaurante, el restaurante La Viña, que hace esta fantástica tarta. Así que yo le voy a hincar el diente porque mirad, es que está buenísima y súper fácil de hacer. Espectacular, corazones, así que yo os animo de verdad a que la hagáis. Incluso si vais a algún sitio la podéis llevar y vais a quedar, vamos, como reinas. Así que nada, cafetito con leche en mano. Y luego, pues, qué deciros del bouquet de Rose Forever, que la verdad que es una gran maravilla. Como podéis ver, os lo voy a dejar en la cajita de descripción todos los datos para que le echéis un ojo a la página web. Tienen ahora por especial del Día de la Madre un 60% de descuento, más aparte si ponéis mi código de descuento, que creo que es My Essential Style. Bueno, os lo voy a dejar todo porque ahora mismo no me acuerdo. Os van a hacer un 20% de descuento adicional, así que imaginaros, o sea, a los hombres regalarle a vuestras mujeres esto, que esto es
rosas para toda la vida, naturales y elaboradas artesanalmente con productos naturales. Todo vegano y todo natural como a mí me gusta. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Me voy a terminar la tarta de queso que está diciendo cómeme. Y como siempre os digo, para los que sois nuevos, si os gusta el contenido de mi canal, pues os animo a que os suscribáis, a que me regaléis un me gusta y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!